Buenos días, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inicio del curso de semestre febrero a junio del año 2021. Por tratarse de una ceremonia académica que exige un protocolo, antes de dar inicio, me permito dar algunas recomendaciones para el óptimo desarrollo de la misma. Favor de mantener su cámara encendida y el micrófono silenciado durante toda la ceremonia. Únicamente deberán activarlo cuando el maestro de ceremonias lo indique. Les sugerimos que durante su conexión a este evento eviten otras conexiones simultáneas en su hogar, como Netflix, YouTube, asegurando así la estabilidad de su red. En caso de falla de internet o eléctrica, ten a la mano tu celular. Muchas gracias. A continuación diremos un mensaje de seguridad. Si acaso mientras está la transmisión del evento, escuchas la alerta sísmica, el evento se dejará de transmitir y deberemos seguir las instrucciones por medios oficiales, redes y página La Salle, en donde se indicará en qué momento se reanudará o reprogramará el evento. Iniciaremos viendo un mensaje. Esta es nuestra facultad. Nos honran con su presencia el doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector. ¿Qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta cátedra prima. El maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos jóvenes a su Facultad Mexicana de Medicina y bienvenidos a todos sus padres de familia. Doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Facultad Mexicana de Medicina. Doctora Avilene Sirenia Escamilla Ortiz,
secretaria académica de la Facultad Mexicana de Medicina. Buenos días, bienvenidos a todos. Maestro Marco Antonio Valero Trejo, coordinador administrativo de la Facultad Mexicana de Medicina. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Doctor Joaquín José López Bárcena, médico internista y presidente académico nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo. Agradecemos a todos su amable presencia, así como la presencia de distinguidos miembros del cuerpo docente de esta facultad, a los invitados especiales, a los padres de familia y a distinguidos miembros de la comunidad médica que nos acompañan. Desde hace varios semestres, el inicio de las actividades escolares se lleva a cabo mediante una ceremonia solemne al estilo de las más antiguas y prestigiadas universidades del mundo. Ahora, por las circunstancias en las que estamos viviendo, este confinamiento nos alienta a realizarlo a distancia. En esta ceremonia, los estudiantes de nuevo ingreso tienen un primer encuentro en el aula magna con sus compañeros, con el cuerpo docente y las autoridades de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Y en esta ocasión hacemos de nuestra plataforma institucional Teams un espejo de aula magna. Un representante de los nuevos alumnos hará la petición a la máxima autoridad universitaria para ser aceptados al claustro académico de la Facultad Mexicana de Medicina. El señor rector de la Universidad La Salle contesta la petición y da por inaugurado el nuevo ciclo académico. Posteriormente, arenga a los alumnos y le da un mensaje de bienvenida. En este momento, la estudiante Sofía Palomares Gutiérrez solicitará al doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la universidad, su anuencia para ser admitidos formalmente como estudiantes lasallistas. Insignissime Cancelliere, presentamos tibios nostros scolares ut preferantur in matriculam universitatis. Iscitote vos in matriculam universitatem, odie relatos esse, ed ad observandum omnia statuta istius universitatis, quantum a vos expectem teneri. A continuación, la estudiante María Fernanda Hernández Velasco, en representación de todos sus compañeros, hará el compromiso de honor. Specialis gratitud agimus odie per istam opportunitatem. Universitarius nunc et semper nostrum est, indivisa manent. Felicitemos a los nuevos alumnos con un caluroso aplauso a distancia. Solicito en este momento al doctor Enrique Alejandro González Álvarez declare inaugurado el presente ciclo escolar. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Facultad Mexicana de Medicina, en donde vivirán 5 años magníficos de su vida. Sin duda están iniciando una carrera que les presenta grandes retos, un servicio para la humanidad. En ustedes estamos cifrando la esperanza de que el futuro de México es posible. Y hoy, 8 de febrero del año 2021, siendo las 8:14, declaro formalmente inaugurado el semestre febrero-junio 2021. Indivisa manent. Pido ahora a la doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina, nos dirija un mensaje. Muy buenos días tengan todos. Doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle. Maestro Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico. Doctora Vilén Escamilla, secretaria académica de la facultad. Maestro Marco Antonio Valero Trejo, coordinador administrador de la facultad.
Doctor Joaquín López Bárcena, presidente de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo. Miembros del claustro académico y administrativo de la facultad. Alumnos de nuevo ingreso, padres de familia, señoras y señores, esperando que ustedes se encuentren bien en compañía de su familia. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X, orador, ministro religioso y activista estadounidense. Estimados alumnos de nuevo ingreso, reciban la más... Se apagó tu micrófono, doctora Castro. Bueno, muy buenos días, doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, maestro Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico, doctora Avilés Camilla Ortiz, secretaria académica de la facultad, maestro Marco Antonio Valero Trejo, coordinador administrativo de la facultad, doctor Joaquín López Bárcena, presidente de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo, miembros del claustro académico y administrativo de la facultad, alumnos de nuevo ingreso, padres de familia, señoras y señores. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X, orador, ministro religioso y activista estadounidense. Estimados alumnos de nuevo ingreso, reciban la más cordial bienvenida a la Facultad Mexicana de Medicina, su casa a partir del día de hoy, por haber logrado ingresar a una de las mejores escuelas y facultades de medicina del país. Hoy inician una nueva etapa en su vida, trascendental para su formación profesional, en un ambiente completamente diferente al que estaban acostumbrados. Todo ello generado por la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo tiempos complejos de cambio y que requieren de ustedes una gran capacidad de adaptación y de innovación. En estos tiempos, la resiliencia cobra gran importancia en el proceso educativo. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia felicidad y de su propio destino. Las escuelas y facultades son un ambiente clave, fundamental para ustedes, para que puedan adquirir las competencias necesarias para salir adelante, para desarrollar y fortalecer su capacidad de sobreponerse ante situaciones adversas y poder adaptarse a lo que va a ser la nueva normalidad, que realmente no sabemos cómo se va a llevar a cabo, pero tienen que estar ustedes preparados. Para ello es fundamental adoptar y mantener una actitud positiva y optimista, que les permita lograr todo lo que se propongan. Recuerden, la vida está constituida por un 10% de lo que nos ocurre y un 90% de nuestra reacción ante ello, es decir, nuestra capacidad de adaptación ante situaciones y entornos que se nos vayan presentando. La Facultad Mexicana de Medicina tiene el padrón de excelencia GEL en el Ceneval y cumple con todos los estándares de calidad requeridos por el Consejo Mexicano para la acreditación de la educación médica, COMAEM, así como el reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, lo que le da un carácter de internacionalidad. Con esta acreditación, ustedes y sus padres deben de tener la confianza y seguridad de que su educación médica será de calidad, de acuerdo a nuestro modelo educativo, que por las condiciones actuales será un modelo mixto. La transformación a un modelo educativo a distancia permite la continuidad académica. La universidad cuenta con una excelente planta de profesores, con las plataformas y herramientas digitales necesarias para poder llevar a cabo la educación a distancia, así como el acompañamiento que se les da a cada uno de ustedes. Pero el porcentaje más importante en su aprendizaje va a depender de cada uno de ustedes. En la educación católica hay 3 claves esenciales: humanizar la educación, la cultura del diálogo y sembrar la esperanza. Por ello, la universidad y la facultad tienen la misión de ofrecer horizontes abiertos a la trascendencia y a la educación, la cual debe de estar al servicio de un humanismo integral. De tal manera que cada uno de ustedes aprenda saberes, desarrolle proyectos y compartan capacidades y valores que la sociedad de hoy tanto necesita, y que desarrollen aquellas competencias que les permitan dar respuesta
de manera apropiada a los diferentes problemas y situaciones que les depare la vida profesional y personal. Ustedes tenemos puesta nuestra esperanza para que se pueda modificar nuestra manera actual de vivir nuestro país. Los invito a reflexionar y hacer conciencia sobre el privilegio y la oportunidad que tienen al haber sido admitidos para ser formados como médicos lasallistas. Agradecemos la confianza depositada por sus padres para que los ayudemos a ser profesionales con valor, a ser mujeres y hombres de bien y que en el futuro sean constructores de paz y de justicia. Nuevamente, muchas felicidades y nuevamente bienvenidos a la Facultad Mexicana de Medicina. Indivisa Man, permanezcamos unidos a través de la distancia. Muchas gracias por sus palabras, doctora Castro. La primera actividad del nuevo curso es una conferencia magistral o cátedra prima, impartida a la comunidad universitaria por un personaje notable que aborda un tema de interés general. Tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo febrero-junio 2021 con la presentación de la cátedra prima a cargo del doctor Joaquín José López Bárcena, médico internista. Me permitiré dar lectura a una muy breve síntesis de la trayectoria profesional del doctor López Bárcena. Él es médico internista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en docencia. Es máster internacional en liderazgo educativo. Tiene el doctorado en educación. Es profesor o ha sido profesor de medicina por 45 años. Académico por la Academia Nacional de Medicina. Presidente de la Academia Nacional de Educación Médica. Es fellow de la American College of Physicians. Expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. El doctor Joaquín López Bárcena nos dará la ponencia Efectos de la pandemia en la educación médica. Por favor, doctor López Bárcena. Señor rector, doctor Enrique González Álvarez, señor vicerrector, maestro Jorge Iturbe Bermejo, directora de la Facultad Mexicana de Medicina, doctora María Guadalupe Castro Martínez, les agradezco la distinción que me han otorgado al permitirme impartir la primera actividad docente del presente ciclo educativo de la carrera en esta notable institución educativa. Saludo a los alumnos, en particular a los que hoy inician los estudios de esta maravillosa profesión, al personal administrativo cuya colaboración es indispensable para lograr nuestros objetivos, y saludo con afecto también a mis colegas docentes con quienes compartimos nuestras experiencias. La intención original de esta plática era comentar sobre los ajustes en la educación médica en la etapa post-pandemia y las implicaciones que esto tendría en el regreso a la normalidad. Sin embargo, hoy seguimos aún en una etapa de muy alto riesgo de contagio, con elevada letalidad, sin tratamiento específico, con una dotación de vacunas escasa y de lenta cobertura, lo que implica que todavía vamos a continuar varios meses más en las condiciones actuales. Así es que habrá que entender esto de otra forma. Lo primero que tenemos que dejar muy claro es que los efectos de la pandemia en la educación médica es una cuestión global, es decir, abarca a todos los actores y los ingredientes, los elementos que tienen que ver con ella, tanto alumnos, docentes, como instituciones educativas, como el perfil y el programa de estudio, la metodología que se lleva a cabo para la enseñanza, y que esto que está pasando pues no es culpa de nadie, o sea, es una situación pues que se presenta, que para muchos es la primera vez en su vida, para lo que hemos vivido a todos nos ha generado una nueva experiencia, porque nunca habíamos estado un año confinados. Sí habíamos tenido una experiencia previa con otra pandemia, pero fue mucho más breve y más leve. Pero en el momento actual, pues todos estamos involucrados en este asunto. Y bueno, no nada más las personas y las estructuras curriculares
como tales, sino que hay algunos aspectos particulares que a mí me gustaría destacar, como son la salud mental, la socialización y aspectos económicos. Son asuntos que nos involucran también a todos. Aquí no hay exentos y que tienen una repercusión muy significativa en lo demás, porque de nada sirve tener actividades de capacitación docente y ajustar las estructuras curriculares, los procesos de aprendizaje, si hay una afectación en el estado de ánimo, en los asuntos conductuales. Si hay una afectación producido por la falta de socialización o por una socialización conflictiva en el entorno familiar o en el entorno cercano. Y bueno, ya no digamos los problemas económicos que pues definitivamente causan trastornos muy significativos. Así es que, pues, permítanme que para comprender mejor la dimensión de los efectos de la pandemia producido en la educación médica, hagamos un breve recorrido por los cambios más significativos que ha tenido previamente la formación de los médicos. Desafortunadamente, vemos que, por ejemplo, hay algunos cambios como las revoluciones industriales en los que tardaban hasta 100 años en producirse unas verdaderas revoluciones, y pues la cuarta revolución, que ya fue más corto el tiempo, ya prácticamente se redujo a la mitad del tiempo, pues la verdad, lo mismo ha pasado en la educación médica. En la educación médica nos pasamos durante, pues yo diría que hasta el siglo XIX, sin que hubiera muchos cambios, y los que había eran solo con una repercusión a nivel local, sin una repercusión global, desde la aparición de la primera escuela de medicina en Salerno, Italia, en la Edad Media, y pues no había una estructura organizacional que permitiera un aprendizaje sistematizado. Se otorgaban títulos en las escuelas, pues con un semestre de estudios, a veces año y medio, y el aprendizaje era un poco lírico, sin ningún ordenamiento. Y no fue sino hasta inicios del siglo XX que se llevó a cabo una tarea que le encargaron a este señor Abraham Flexner. Abraham Flexner, médico, pero dedicado desde el principio a la educación, y que hizo estudios en Johns Hopkins primero y después en Harvard, y le encargaron hacer una revisión de lo que pasaba en las universidades, en las escuelas de medicina de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, pues se dio esta tarea y se puso a revisar con mucho detalle, con una puntualidad ejemplar, y llegó a la conclusión de que era un caos, que no había ningún ordenamiento, que se otorgaban así los títulos sin un requisito académico, no había evaluaciones, menos certificación, o sea que había un desorden. Entonces hizo una propuesta que pues se tomó, se adaptó y que prevaleció durante pues, casi 100 años, diríamos que hasta incluso en la actualidad. Esto lo hizo él en su informe en 1910, y todavía hay escuelas que siguen la propuesta. ¿Qué fue lo que propuso? Bueno, él propuso un ordenamiento en que se llevaran primero 2 años de ciencias básicas y luego 2 años de ciencias clínicas, con esa secuencia. Nosotros aquí en México le añadimos otros 2 años, que son el año de internado médico y el año de servicio social, pero es por otras cuestiones que luego podríamos comentar. Pero este es el modelo básico y que se sigue, les decía yo, hasta la fecha. ¿Qué sucedió en las 2 últimas décadas del siglo pasado y la primera década del presente, diría yo? Se empezaron a modificar las estructuras curriculares en un buen número de escuelas para fusionar
este aprendizaje, que no se diera de una manera tan radical, tan secuencial, sino que desde el principio, además de las ciencias básicas, se tuviera aprendizaje de las ciencias clínicas mediante un aprendizaje significativo. Esto era en sí el cambio que se pretendía lograr. Esto pues es un cisma, eso es después de 100 años estar haciendo lo mismo, cambiar estructuras entre docentes, instituciones educativas, instituciones de salud, en fin, nada sencillo, y por eso ha llevado su tiempo y aún todavía no se concluye del todo. ¿Qué cambios hemos tenido en estos modelos educativos, ¿no? Que es lo que estamos analizando en este momento? Entonces vemos la situación con Flexner y así transcurre, y por ahí de 1970, en la década de los 70, se agrega un ordenamiento mayor, ¿no? Es decir, ya teníamos las estructuras, la duración de las carreras, se daban conocimientos, asignaturas, pero no había una estructura que permitiera medir los efectos de esta educación y además de identificar dónde podían mejorarse las cosas. Y tomando como modelo lo que había ocurrido en la guerra, se diseñaron estos modelos basados en objetivos. Entonces, la educación basada en objetivos, donde era un objetivo general y objetivos específicos, y que teníamos objetivos cognitivos, y objetivos psicomotores, objetivos sociales, en fin. Así es como trabajamos, y era, la verdad, una objetivitis la que teníamos en esas décadas 70 y 80, trabajando todo ese tiempo. Por ahí de los 90 empezó a manejarse un cambio. Y para el año 2000 se tuvo ya un producto, a fines del año, todavía del siglo XX, en el año 98, 99, se generaron competencias, entendiendo por competencias una integración de los objetivos que se habían manejado y se aplicó, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero ahí no termina la cosa, todavía después, ya en la última década, ya hemos estado trabajando sobre la medicina basada en evidencias y sobre proyectos y basada en resultados, y lo último basada en sistemas, enfocado mucho a la atención del enfermo, quien ocupa actualmente el lugar prioritario en cualquiera de los procesos educativos en el área de la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasó con lo de los objetivos? Pues que estos elementos aislados, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, se combinan en las competencias como un conjunto, que así es como hay que entenderlo, no separados, sino que están todo el tiempo juntos. Esto es la diferencia de los objetivos y las competencias sustancial, ¿no? Bueno, tiene otras cosas, las competencias se generan por los empleadores, se trabajan al final y luego se van puliendo hacia el principio, como fue este modelo que se generó en aquella época, en el año 2002, en el que se identificaron estos elementos, las aptitudes clínicas, los fundamentos científicos, los valores de actitudes muy importantes, la salud colectiva, pero todo esto con una base nuclear en relación al manejo de la información, con un pensamiento crítico y con aptitudes de comunicación que se había identificado como un problema muy importante de la relación del médico con los pacientes. Así también, les decía yo, este modelo ilustra cómo se funciona con las competencias. Se define una competencia de egreso y después se trabaja en reversa hacia los niveles de dominio que se tienen que adquirir en una forma de espiral, hasta llegar a una competencia básica o inicial. Y entonces después se educa al revés. Empezamos por la competencia inicial, pero siempre con la mira a la competencia de egreso. De hecho, las evaluaciones se hacen con base en la competencia de egreso, pero tomando en cuenta
los niveles de dominio que debe tener en el trayecto. Entonces, además, estas competencias, que son el saber como tal, el conocimiento, el saber hacer y el saber ser con las actitudes, se les agrega otras dos que son muy importantes y sobre las que todavía estamos trabajando. El saber convivir, y interpretes esto como el trabajo colaborativo, tenemos que aprender a compartir nuestro conocimiento, a tomar de otros lo que es útil, lo que yo haga, que lo utilicen ellos para poder mejorarlo. Este trabajo que da un producto mucho más rico, el que se obtiene de un grupo de trabajo que el que se obtiene de individuos solos, digo, salvo muy contadas excepciones, ¿no? Y el saber emprender, que ese es algo que todavía en medicina tenemos que trabajar mucho. Se ha trabajado pues en otras áreas de las carreras administrativas, donde tienen otros enfoques, pero en medicina todavía tenemos que trabajar en eso. ¿Qué otros asuntos? Bueno, ya hablamos estos de los modelos educativos que han tenido cambios muy relevantes. La verdad es que se dice muy rápido, pero eso de cambiar de objetivos a competencia y de competencias ahora estar cambiando a sistemas, no está tan fácil. Implica cambios profundos que alteran la dinámica del docente, de los alumnos, de las instituciones tanto educativas como de salud. O sea, es una repercusión global. Aunado a eso, tenemos los cambios que también se estuvieron dando más o menos en las mismas décadas de los procesos y de los métodos educativos. Entonces, después de venir arrastrando siglos en las que el profesor, el experto, era la estrella, era el protagonista más importante de la situación de la educación, pasa a dejarle su lugar al alumno. Y entonces el alumno se convierte, en los años 80 empieza el movimiento, y ya para los 90 se consolida mucho más, al mismo tiempo junto con los cambios en la metodología educativa, que va pasando de una actividad conductista y dictatorial por el profesor magíster, ¿no? A pasar a una situación democrática, constructivista, en la que el alumno va construyendo su propio conocimiento junto con la ayuda y la guía del profesor. O sea, el profesor se convierte en un facilitador. Y así transcurrimos la década de los 90 y lo que llevamos del presente siglo, pero ya evolucionando cada vez más con una tendencia hacia la formación del trabajo colaborativo. Y ya no solo entre los pares, fíjense, sino ya ahora se ve la formación colaborativa interdisciplinaria e interprofesional, que esa es la meta actual. Ya hay quien habla en lo transprofesional y etcétera, que son derivados. Lo primero es que logremos una educación interprofesionalizada. Esto no está fácil. Y ahí estábamos cuando empezó la pandemia. Estas últimas que están en cada uno de los análisis son como estábamos antes de empezar. Pero vamos a ver qué hemos podido seguir trabajando y hacia dónde vamos. El otro aspecto que, como ya he comentado, que se quedó en el tintero, bueno, no se quedó, sino está todavía en el tintero, es el aprendizaje autorregulado, autodirigido, o sea, que el propio alumno pueda ir construyendo su aprendizaje, siempre con la guía del profesor y con un enfoque colaborativo. Este es algo importante y fomentar, estimular la creatividad. No podemos seguir, y más, no sé por qué, pero en nuestro medio, en nuestro país, le gusta más imitar o simplemente ejecutar lo ya creado por otros. Necesitamos tener mayor creatividad y generar lo que se requiera de acuerdo a nuestras propias necesidades, no lo que se generó en otro lado para las necesidades de otros.
La esencia de la formación del médico en realidad no ha cambiado tanto a través de todo este tiempo. Lo que podemos identificar como las necesidades cognitivas o las habilidades y destrezas y actitudes que debe tener un médico para ser un buen médico, así con la concepción íntegra de la palabra, ser un médico responsable, un médico empático, un médico actualizado en sus conocimientos, un médico que resuelve, que le ayuda al paciente, que lo acompaña, en fin, todos esos aspectos pues no han cambiado, ahí están. Lo que cambia, lo que se ha modificado en todas estas décadas es la forma en la que logramos que el alumno aprenda estas cosas. Eso es lo que ha ido cambiando. Las condiciones ambientales y la forma, los recursos con los que hemos tenido y pues el enfoque que le hemos querido dar a cada una de estas cosas. Así tenemos que pues los recursos que han influenciado, o sea, ya vimos los modelos, ya vimos los procesos, los métodos educativos, bueno, pues los recursos es donde hemos tenido cambios muy importantes y que fueron generados en otras áreas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a manejar y con la ayuda, aquí es donde vemos un ejemplo muy claro del trabajo colaborativo interprofesional con ingenieros biomédicos, con pues diseñadores, con hasta pues expertos en diseño y en arte, han tenido que colaborar en esto, en teatro, o sea, se ve una colaboración diferente para lograr estas cosas que han pasado, desde basarse exclusivamente en pergaminos, documentos, libros, pasando por el pizarrón, el portafolio, las diapositivas, fotocopias, las bibliotecas, a una tecnología de la información y la comunicación que pues nos ha rebasado a todos en velocidad, que avanza a una velocidad terrible y que pues de ahí ha dado como producto, pues bueno, ya no digamos los procesadores, la internet, sino para fines prácticos, específicamente en medicina, los simuladores ha sido una gran cosa. Yo digo que hemos avanzado mucho más rápido y mejor que lo que han tenido otras áreas que empezaron a usar los simuladores, como pueden ser en la cuestión de la aviación o la cuestión militar o policíaca, que usan muchos simuladores. Creo que en medicina hemos avanzado muy rápido, porque hasta hace poco, bueno, estamos hablando de los años que serían fines de los 80, principios de los 90, se empezaron a fabricar los primeros simuladores físicos pues de una definición muy baja, de una complejidad baja, y bueno, con esos hemos estado trabajando en la década de los 90 y empezaron a surgir los centros de simulación a principios de este siglo, aquí en el país. En la Universidad Nacional Autónoma de México se empezó a trabajar con un centro pues muy grande, apenas adecuado para el volumen de alumnos, pero que a partir de ahí rápidamente se han generado centros de simulación y que, bueno, en esta escuela tenemos uno ejemplar. Es un centro de simulación, la verdad, con equipación, con equipos de punta, con un equipamiento, pues, que facilita cualquiera de las actividades que se quieran llevar a cabo ahí. Pero ya rebasa también, porque no nada más es la simulación física, sino que ahora estamos ya en una era digital, ya estamos en lo digital, ya las simulaciones en esa forma y todo orientado hacia una cuestión virtual. Y bueno, ahí tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la robótica, en fin, todo esto que hemos estado trabajando en años más recientes, donde, pues bueno, desde los simuladores estos más sencillos que son de baja complejidad, a estos que ya son un poco más de una definición más compleja, y hasta estos que son de alta definición, donde incluso estos pues hasta hablan, ¿no? Estos son capaces de hablar, pero ya se rebasa, ya pasan de lo físico a lo
a lo digital, y ahí tenemos el Body Interact que permite escuchar lo que dice el paciente, le puede uno hacer preguntas y contestar, y bueno, pues de ahí pasamos a la realidad virtual, que como decíamos, pues es un avance tecnológico que pues estamos trabajando en esto actualmente. En 15 días vamos a tener un congreso de la Academia Nacional de Educación Médica basada en esto exclusivamente. El único tema que se va a tratar son las realidades virtual, mixta y aumentada. Entonces, pues ahí estamos ya actualmente. Ya no es un futuro tan distante como se podría llamar. Yo diría que ya es un presente con un futuro inmediato, ¿no? Y bueno, pues hay que trabajar en esto y avanzar. Había comentado yo que habíamos tenido otra pandemia, efectivamente en el 2009 tuvimos una pandemia, y aquí les muestro este esquema, esta gráfica, que abarca un año que va de marzo del 2009 a enero del 2010, una temporalidad muy similar a la que acabamos de vivir o estamos todavía viviendo de esta otra pandemia, ¿no? Del SARS-CoV-2, en el que, pues fíjense, en la del 2009 tuvimos un pico inicial, ahí fue donde se tomaron una serie de acciones, pues de suspensión de actividades educativas, suspensión de actividades comerciales, y pues implementaron una serie de medidas de protección, de prevención, pero durante un corto tiempo. Después esto bajó y pues ya no se le dio mucha importancia, hubo una oleada ahí pequeña, y luego tuvimos otra oleada más grande ahí por los meses de septiembre, octubre, pero pues ya no pasó a mayores y se dio rápidamente, y ya para fines de enero ya se había acabado prácticamente la pandemia. Cosa que aquí no ha ocurrido, pero para nada, ¿no? Aquí vamos, vamos para arriba, ¿no? Todavía no se horizontaliza la curva, como ves. A lo mejor está desacelerando, pero todavía muy problemático. No, pues comparemos los casos confirmados en aquella época contra los que llevamos ahora. Prácticamente esto fue una mini pandemia comparado con la actual. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que lo que estamos viendo ahora es nuevo. No lo habíamos vivido nadie. Entonces hemos ido aprendiendo juntos. Y se ha prolongado mucho más de lo que pensábamos. Todos deseamos ahorita que ya en 2 meses ya se reanuden las cosas. No se van a reanudar nada. Pues si todavía nos falta mucho. Tenemos que irlo midiendo en una justa realidad, pero tampoco permanecer pues contemplativos. O sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, y crear otras cosas que nos puedan ayudar. Porque esto no está afectando nada más la formación en la licenciatura ni en la primaria, nada, también los posgrados, los cursos de especialización y de maestría, y sobre todo la educación médica continua, están resultando afectados con todos estos medios. Pero ¿cómo se está resolviendo? Con el recurso digital. Y se resuelve en una buena parte, ¿eh? Ya actualmente hay una serie de actividades de educación médica continua que se llevaban presenciales y que pues se pueden llevar a cabo de manera a distancia, y hasta se les saca mayor provecho porque se eliminan las dificultades de costos y de tiempo en traslado. Así es que en síntesis tendríamos que estos aspectos de evolución, debido a los modelos, a los procesos, a los métodos y a los recursos que ya estábamos trabajando en ellos, con la pandemia lo que hemos tenido que hacer es acelerar estos trabajos, sobre todo en lo relacionado a la tecnología. Y pues tuvimos que capacitarnos rápidamente en el manejo
de sistemas de comunicación a distancia, de plataformas para poder llevar a cabo trabajos e intercambiar información, realizar evaluaciones, en fin, cosas que ya existían y que ya estaban trabajando, pero que tuvimos que acelerar, porque pues los tiempos caminan y uno la verdad no sabe cuánto va a durar esto. Entonces pues hay que estar trabajando en ello. Y como les comentaba y insisto en ello, es una cuestión de afectación global. Se afectan instituciones de salud, las instituciones de salud se han visto casi desquiciadas con todo este problema. Hay unidades de atención médica que se dedican exclusivamente a atender enfermos con COVID. Y entonces, pues todo esto va cambiando y repercute en la educación. Todos los alumnos de formación de licenciatura no tienen acceso a las unidades de atención y bien justificado. No hay razón de exponerlos a una situación de alto riesgo que se puede compensar. Y sí se puede compensar, por supuesto. Las unidades, las instituciones educativas han procurado resolver esto con pues instrumentos que permitan la comunicación a distancia, instrumentos que permitan pues, resolver en lo más que se puede la parte clínica de la medicina, que sí reconocemos, no hay manera de hacer a distancia algunas cosas, ¿sí? Las destrezas en cuanto a exploración, en cuanto a técnicas de cirugía, en cuanto a procedimientos diagnósticos, pues que son completamente destrezas, pues necesita uno hacerlas en vivo para poder ganar la experiencia, se han detenido, ahí van a estar, ok, pero se pueden recuperar y se pueden recuperar relativamente en corto tiempo, ¿sí? Y mientras podemos trabajar en otras cosas, como vamos a ver más adelante. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, primero lo más importante son las necesidades sociales. ¿Qué es lo que van a necesitar las personas a las que vamos a atender? Porque es ahí nuestro enfoque como médicos. La carrera de medicina es una carrera de servicio, para satisfacer necesidades sociales, en materia de salud en este caso, ¿no? Entonces, pues también resultan afectadas y hay que estar atentos a ellas. Y bueno, pues querramos o no, también los gobiernos, el Estado, es una cuestión global. Y tenemos que entre todos colaborar y salir adelante de esto. Ya que salgamos, luego vemos cómo nos arreglamos, pero ahorita tenemos que colaborar entre nosotros todos. Así se cubren diversas cosas partiendo de los sistemas de salud y educativos, pero siempre las necesidades sociales por delante. Ya en la época de los 70 tuvimos este crecimiento de escuelas de medicina y que aquí sigue la pendiente hacia arriba, ¿no? Ya no ocupo el segmento de los últimos 20 años, pero es para arriba. Actualmente hay más de 140 escuelas de medicina y pues un poquito sin mucho orden y pues esto incrementa la matrícula de los alumnos. ¿Y por qué es una situación de cambio y de crisis en la educación médica? ¿Por qué? Porque todos estos alumnos que están creciendo, resulta que convergen en el campo clínico, en lo que llamamos campo clínico, que son las unidades de atención médica donde nuestros alumnos aprenden con los pacientes directamente. Obviamente se ha reducido, y no porque se reduzca, sino porque no ha crecido al parejo que el volumen de la matrícula. Entonces, pues, obviamente la desproporción genera pues una insuficiencia de satisfacción. Y no nada más en cuanto al número, ¿no? Porque a veces uno tasa la relación alumno con número de camas sensables en una unidad de atención, pero puede ser una unidad que tenga 100 camas sensables, pero con un 40% de ocupación. Entonces, pues las 100 se convierten en 40. Y luego esos 40 pacientes que están ahí internados, pues tienen determinadas enfermedades, determinada patología, no la patología que requerimos para todo lo que requieren aprender nuestros alumnos. Entonces, tenemos que recurrir
a otros elementos educativos, como son, en este caso, pues la situación de la simulación, ¿no? Entonces, nos vamos a la simulación y ahí podemos solucionar esto. Otro aspecto es la cuestión del médico general. En México es un problema que no hemos resuelto. Ahí está, lo traemos arrastrando desde ya de algunas décadas y va a seguir. La tendencia, ahí están las líneas largas, es una tendencia estadística, y aquí es como se encontraban los médicos en este año, pero el problema es que el médico general cada año siguen egresando médicos que no encuentran dónde desempeñar su profesión. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo no han crecido. No hay la estructura necesaria para contratarlos. Entonces, la resultante que da una especie de paradoja. Por un lado tenemos médicos desempleados y por otro lado faltan médicos en las unidades de atención. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Pues falta eso, falta una mejor planeación en la formación y contratación y uso de los recursos humanos. Suena muy feo decirlo así, ¿no? Despersonaliza, pero ese es por ahí donde anda el problema. Nos falta una planeación en la formación del personal de salud que requerimos aquí. Son cosas que se pueden trabajar aún en pandemia, no necesitamos pasar otra pandemia. Miren, esta evaluación se hizo reciente, hace unos 4 o 5 años, en Estados Unidos. Se evaluaron todos los especialistas de medicina interna, los residentes, que son como 25 o 27 mil, y se les hizo primero un diseño por competencias. Se reunieron las dos instituciones principales para hacer las evaluaciones de certificación de especialistas en Estados Unidos y diseñaron estas 7 competencias que se ven aquí y se evaluaron con un sistema de rúbricas que se elaboraron para estos 3 años. Y lo que quiero destacarles en esto es que vean ustedes el rendimiento. Los rendimientos más altos se obtuvieron en conocimientos médicos y los rendimientos más bajos en la atención de los pacientes, en el profesionalismo con el que se manejan los médicos. O sea que estamos proveyendo de una actividad cognitiva muy importante, muy fuerte, pero que a la hora de llevarlo a su aplicación no está funcionando bien. ¿Sí? Entonces tenemos que prestar más atención a este cuidado del paciente, número 1, ¿sí? Al profesionalismo con el que lo hacemos los propios profesionales, los propios médicos. Entonces, esos son áreas que podemos prestar una atención más importante y que podemos hacerlo durante una pandemia. No necesitamos el campo clínico estrictamente hablando. Se puede hacer con simulación, se puede hacer con... ahí están las teleconsultas que funcionan muy bien como un recurso para satisfacer esa necesidad. Este es un estudio que se hizo en una escuela mexicana, pero de ciencias y técnicas de la información. Estos alumnos, pues son los que están formándose para los expertos en lo que necesitamos ahorita, que es tecnología de la información a distancia y virtual. Y curiosamente, a la hora de hacerles las encuestas sobre cómo les ha ido la pandemia y cómo han tenido sus clases todo a distancia, los alumnos dicen que prefieren la modalidad presencial. ¿Sí? En cambio, los profesores dicen que, pues bueno, ha funcionado bien, que las evaluaciones han resultado bien, que ven que los alumnos pues participan más, en fin. O sea, hay una disparidad ahí y la conclusión de este análisis es que seguramente la problemática de la socialización, la falta de la socialización o la negativa socialización en la que están viviendo los alumnos repercute seriamente. Y ya quieren ir a lo presencial, no tienen muy claro exactamente qué, porque
hay cosas que da lo mismo. Esta es una carrera en la que se usa la tecnología a distancia, pues son los que mejor la saben usar y sin embargo, pues quisieran hacerlo de otra forma. Entonces, ¿qué estrategias se pueden plantear para fortalecer lo que hacemos en estos tiempos de pandemia? Bueno, una son las redes de trabajo, no nada más entre docentes, sino también entre diferentes escuelas. Reunirse con otros directivos, con otros profesores de otras escuelas, cómo le estamos haciendo nosotros, cómo le están haciendo ustedes, qué podemos intercambiar. No que siempre andamos cada quien por su lado, ahora sí que cubriéndonos para que nadie nos copie, que nadie nos... Digo, en lugar de compartir y de tratar de hacer algo más colaborativo. Por eso, pues también nos cuesta más trabajo enseñarle a nuestros alumnos a hacerlos y luego nosotros mismos no lo ponemos en práctica. Hay que apoyar a los líderes curriculares, los que están trabajando en los rediseños curriculares, reajustando horarios, tiempos, proveyendo de recursos para que se puedan llevar a cabo estas actividades a distancia. Hay que protegerlos también porque también se gastan, también se cansan, también tienen un trabajo que hacer en su casa y también tienen familia y tienen su núcleo social y tienen que trabajar en él. Entonces, hay que protegerlos. Crear ambientes de aprendizaje clínico que, bueno, pues ya estamos de acuerdo que no vamos a poder sustituir algunas cosas. Por mucha tecnología virtual que tengamos, nos va a ser más difícil. Pero sí podemos algunas de ellas. Y ya decía hace un momento, por ejemplo, la teleconsulta es algo que ayuda mucho. La verdad, sí ayuda mucho. Hay que trabajarla más porque permite ubicar en una situación casi real. Depende un poco de la ambientación que le querramos dar al asunto, pero se puede llegar casi a la realidad, porque son verdaderos sociodramas. Entonces, creo que se puede trabajar muy bien con él. Destacar la atención hacia requerimientos curriculares del área sociomédica. Ya decíamos que esta parte de la socialización de las personas, pues sí afecta y nos afecta a todos, pero nuestros jóvenes necesitan tal vez un poco más que nosotros. Esto lo resuelven de una manera menos fácil que nosotros, pero es importante. Y también los adultos, y tenemos otras áreas en las que podemos trabajar, ya decíamos los del profesionalismo, la ética, las situaciones de interculturalidad, que en nuestro medio no es tan marcado, pero en otros sitios, pues sí ocurre con más frecuencia esto, ¿no? No descuidar el aspecto de la salud mental, que también entra en estas partes, ¿sí? Tenemos que estar atentos, reforzar, solicitar atención, incluso que las unidades, las propias instituciones educativas tengan a su área de atención de salud mental presta, lista para atender cuestiones a distancia. Y bueno, ya habíamos también hablado de los aspectos financieros, que no me quiero detener en ello porque es más complejo, requiere todo un análisis específico, pero en el plano educativo pues se ha propuesto economizar un poco haciendo esto que era el Team-Based Learning que se usó en los años 70 del aprendizaje basado en equipos para disminuir costos, pero creo que actualmente estamos rebasados. Sí, ya se ha demostrado que el trabajo en equipo a distancia, el trabajo colaborativo, se ha facilitado en esto de la pandemia. Hemos aprendido que, pues, para varias cosas, no podría decir si muchas o pocas, pero sí para varias cosas pueden ser útiles las comunicaciones a distancia. Nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero, se puede trabajar igual, se discute, se plantean cosas, se llega a productos y se presentan los productos y puede funcionar muy bien. Esto ya es una experiencia que seguramente va a perdurar. También valorar la cuestión generacional. Ya se ha hablado mucho de la generación del silencio hasta la generación alfa, que son los chachitos actuales que apenas están llegando a los 10 años, los más viejos, y lo que le corresponde a cada una.
Sí, los que andamos por acá, que ya, yo como les digo, somos los milenarios, porque pues, nos hemos visto ahí pasar mitades de siglo, ¿no? Pero la responsabilidad, ¿dónde está? ¿Dónde? Sí está aquí la herencia, ¿no? Es decir, estas generaciones les estamos dejando a estas otras un verdadero tiradero, ¿no? Lo reconocemos. Si uno voltea a ver el mundo, dice uno, es un tiradero. Pero bueno, también se han hecho cosas muy importantes, muy positivas. Toda la base de la tecnología actual, pues se generó acá. Las ideas iniciales están acá. Entonces, tampoco ha sido todo un desastre, ¿no? El tiradero nada más. Ahora, ¿qué pasa con estas generaciones? Que ya no es tanto la de los millennials, porque ya están haciendo más, un poquito más grandecitos. Ya tal vez ahorita estamos trabajando con los de los centennials. Y aquí lo importante es que la responsabilidad de lo que nos va a ocurrir en el futuro es de estas generaciones. Estas generaciones son las que tienen en sus manos la posibilidad del cambio, de encontrar un mayor bienestar para todos, pues ahí les toca. Y además, pues ellos son los que lo van a vivir, porque yo creo que nosotros ya no vamos a ser requeridos para entonces, pero yo creo que todavía ellos pueden hacer muchas cosas y hay que, eh, pues, ahora sí que estimular que esto ocurra y confiar en que pueden, y claro que pueden, pues así ha ocurrido a través de la historia de la humanidad, si antes la gente era joven toda, ¿no? Donde se ha dado la vejez es ahora con la evolución de la ciencia y de las condiciones de salud, de higiene, arquitectónica, ingenieril, en fin, económica, hay muchos factores que influyen en una longevidad, ¿no? Así es que otras cosas que se pueden trabajar, ahora decíamos, era el profesionalismo. El profesionalismo a veces se malentiende, a veces no se comprende con claridad. Son uno de los aspectos que componen el profesionalismo, pero que se puede resumir en unas frases muy cortas como esta. Estas instituciones, tanto europeas como americanas, como norteamericanas, dicen el profesionalismo es la base del contrato de la medicina con la sociedad. Ya decíamos hace rato, ser médico es ser una profesión de servicio para satisfacer necesidades sociales. Y nuestra base de ese contrato es el profesionalismo. Esa es nuestra meta, es el ser médico. Y tenemos que manejar principios éticos fundamentales como estos que vemos aquí, de que hay que hacer el bien, evitar el mal, acomodar lugar en el paciente, respetar su autonomía y procurar una justicia social. Entonces, otra definición que tenemos, que este autor publicado en una revista chilena, pues en la que describe los diferentes aspectos que implica ser un individuo con profesionalismo, pues entre otras muchas que hay muchas definiciones, esta es una de ellas que puede reunir todos estos aspectos. Hay otros asuntos también relevantes en el actual médico que podemos analizar, podemos trabajar en ellos, como la incongruencia que hay entre el perfil de egreso del médico y el perfil profesional. O sea, lo que quieren las empleadoras. Algo no estamos haciendo bien, porque si ustedes revisan cuántas empresas contratan médicos recién egresados, médicos generales, pues van a ver que no hay. Y si hay, son muy poquitas. Y con contrato, porque ya el otro día me dijeron, como no, si están todos los consultores de farmacia, y luego a mí que me digan cuál es su formalidad laboral que tienen ahí, ¿no? Entonces, el desarrollo profesional que pueden tener en esos sitios, eso es muy importante. Hay que repensar en todas esas cosas y en última instancia, pues no es parte de una estructura del sistema nacional. El perfil profesional actual en el sistema de salud que tenemos en el país no está claro, no está bien definido. Necesitamos, ¿y quién lo va a hacer si no nosotros? ¿Quiénes los médicos? A nadie más le interesa. Hay que redefinir cuál es el perfil profesional del médico general en el país y enfocarlo hacia allá.
Que atención primaria está perfecto, muy bien, pero hagámoslo, definámoslo y demos los espacios, las áreas de contratación para evitar esas paradojas que tenemos de la necesidad de médicos. Pues bueno, hay otros aspectos que vale la pena revisar, pero voy a presentarles aquí a modo de lista de cotejo cuáles son las recomendaciones que se han hecho para manejar la educación médica durante la pandemia, y es cuestión de ver qué hemos hecho, qué podemos hacer, la enseñanza en línea en lugar de cara a cara, teniendo reuniones sincrónicas y asincrónicas, el crear un ecosistema educativo para implementar diversas modalidades. Aquí hay que crear, hay que formar un equipo, un grupo de trabajo con recursos. Aquí en la escuela los pasantes han jugado un papel muy importante, han ayudado mucho, han colaborado mucho, han creado cuestiones de aprendizaje a distancia que han servido, funcionan como enlaces entre los profesores y los alumnos, en fin, creo que su participación ha sido relevante en esta situación para hacer una infraestructura de tecnología de la información más útil. Hay que mantenerla. Hay por ahí un ejemplo del Instituto Nacional de Pediatría, de cómo desde que empezó la pandemia, los residentes de tercer año generaron un repositorio de información a modo de consulta que se está actualizando continuamente sobre la pandemia y sus repercusiones en materia de salud, y lo actualizan los R3 y lo mantienen al día, en fin, cosas así se pueden generar. La capacitación para los profesores, para los educadores, en todo esto de los materiales en línea y de pues desarrollar estas habilidades. Pues tenemos que aprender todos, unos cada quien en su papel, unos como profesores, facilitadores y otros como estudiantes, pero pues todos tenemos que actualizarnos y procurar hacer lo que podemos hacer con lo que se tiene, con lo que hay, no estar esperando a ver que suceda, no sé, algo raro, ¿no? No hay superhéroes, no existen. Los superhéroes somos nosotros mismos, no vienen de ningún otro lado. Entonces, pues tenemos que hacer que esto se entienda como tal, y bueno, pues recurrir a algunas historias verídicas, pues de gente de carne y hueso que no tiene visión de rayos X ni que vuela y cosas así, sino terrenales que pueden hacer cosas muy notorias. Y lo mismo tenemos pues que trabajar en la parte social, que ya decíamos hace rato, el cuidado de la salud mental, tan importante, si de por sí, ya antes de la pandemia, ya algunos andábamos con algunos problemillas, pues ahora imagínense con toda pandemia, pues ya las cosas empiezan a ser más aparentes y luego transcurre un año, si me hubieran dicho va a estar un año encerrado, dije, bueno, no me lo imagino, pero ya lo vivimos, y unos más, otros menos, pero hay quienes lo han tenido que vivir en circunstancias, la verdad, muy difíciles, y para ellos mi respeto, porque la verdad no es nada fácil, ¿eh? Y bueno, pues hay que estar trabajando en esto que he estado haciendo hincapié de contenido sobre cómo ser médico, el profesionalismo, plantear dilemas conductuales. Todos los profesores hemos tenido experiencias que ameritan un razonamiento, una toma de decisión basada en una cuestión profesional o en una cuestión científica. Pues, yo creo que en eso podemos trabajar también, y ya no tendremos tiempo de recuperar para lograr las destrezas. Sí se puede, y hay la facilidad. Ya nos tocará abocarnos a eso una vez que se empiece a abrir las puertas de nuevo. Y bueno, pues la simulación clínica, pasarla lo más que se pueda, la simulación en línea,
y hacer lo que ya se cuenta con ello, algunos de los materiales ya existentes. Y bueno, lo que sí creo que hay que trabajar más es en el análisis y la evaluación de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando. ¿Sí? Necesitamos hacer toda una labor de investigación educativa y de evaluar qué tanto se está aprendiendo y cómo y dónde podemos mejorarlo. Todavía esto va a continuar, porque a veces uno dice, no, pues ¿para qué hago si ya el mes que entra va a ser otra cosa? No, ya pasaron 11 meses y seguimos en la misma. Entonces, necesitamos hacer algunas tareas de este tipo para tener elementos de juicio y tomar decisiones para orientar mejor lo que vamos a hacer más adelante. Concluyo destacando estos asuntos. Miren, para lograr todas estas cosas y lograrlas bien, se necesitan estos elementos. Hay personas que son resilientes, la resiliencia es inherente a ellos, pues, pero son pocos. La resiliencia yo creo que depende más bien de la capacidad de adaptación que tengamos. Y esto yo creo que es cuestión de entenderlo, nada más, y de tener un propósito, una voluntad, una meta clara. Y yo creo que se puede, si entendemos que esto es una cuestión de todos y que tenemos que hacer por todos, nos va a ser más fácil lograr algo. Las especies que no se adaptan a los cambios bruscos tienden a desaparecer. Entonces, pues con esto termino, les dejo esta reflexión que me parece a mí muy relevante de este periodista colombiano, pero pues creo que tiene razón. Les agradezco mucho la atención y tengan un buen día. Agradecemos al doctor López Bárcena la presentación de esta cátedra prima, que seguramente contribuirá para alentar a nuestros estudiantes en el inicio de este nuevo ciclo escolar. Solicitamos ahora al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo se sirva a hacer el cierre y agradecimiento a nuestro distinguido ponente de esta cátedra prima. Muy estimado doctor Joaquín López Bárcena, para nosotros siempre es un gusto tenerlo cercano a nuestra facultad, en este caso, dando todo un panorama de la enseñanza de la medicina. Estos jóvenes alumnos que se integran a esta noble profesión, pues ahora están conscientes de la importancia y relevancia de lo que es su profesión, con toda la vocación que se requiere para poder atender y siempre estar pendiente del otro. Queremos agradecerle también su participación en los consejos ampliados, en todos los momentos significativos de la universidad. El centro de simulación hoy se ha vuelto también un instrumento muy importante para la enseñanza de la medicina, desde la virtualización, y pues todo esto deberemos de tener claridad para poderlo llevar de manera conjunta. Como bien decía la maestra, la doctora Castro, aún en la distancia permanecemos unidos. Y a todos nuestros jóvenes que les ha tocado vivir esta experiencia singular como a todos nosotros, pues animarlos. Siempre toda situación presenta un rostro de aprendizaje, de desafío, de reto, y bajo estas condiciones, pues evidentemente tenemos que estar claros que es una experiencia que nos debe de ilustrar y enseñar mucho para la vida futura. Muchas gracias a todos, bienvenidos a los jóvenes que se integran a la Facultad Mexicana de Medicina a través de la Universidad La Salle, y que con esto tengamos un excelente ciclo escolar. Muchas gracias, indivisa manet. Agradecemos a nuestro vicerrector académico de la Universidad La Salle sus palabras. A continuación escucharemos el himno lasallista. Lasallistas, combatir por nuestro ideal, sea la base de vuestras conquistas, una sólida liga fraternal, que de pueblos nuestros cultivemos.
viajar de mejor y bello porvenir. Y así nuestra liga noble por altes de crecerá, inconmovible alto roble, que triunfe del huracán. Lasallistas, fieles lasallistas, combatir por nuestro ideal. Sea la base de nuestras conquistas una sólida liga fraternal. De recuerdos nuestros cultivemos, con amor el íntimo compartir. Mientras uno la gloria cimentemos, de un más alto vivir feliz. Despedimos a las autoridades universitarias. Agradeciendo su presencia en esta cátedra prima, deseamos a todos nuestros alumnos éxito en el presente semestre y durante todo su camino académico. Lo que está unido permanece. Indivisa mane.